Ya, la ilustración, ¿por qué le dan este nombre o qué elementos tuvo para llegar a tener este título, ¿no? En Europa las cosas iban cambiando, no nos olvidemos que nosotros hemos venido hablando acerca de todo, de toda esa crisis colonial y la ilustración que fue el tema principal. Vimos cómo España y otros países fueron independizándose, ¿no? Qué dinastías, qué cambio de dinastías, qué reyes estuvieron dentro de España, la reforma borbónica, eso hemos venido hablando, ¿no? Entonces hoy día el tema por eso es la ilustración. En Europa todas las cosas estaban cambiando. Primero lo que estaba cambiando en Europa eran las ideas. Después de las terribles guerras que surgieron por la religión entre católicos y protestantes. Ese fue las cosas que tuvo como cambio Europa, ¿no? Las ideas. ¿Qué ideas? De que hubieran personas o hubieran guerras solamente por tener una religión entre católicos y protestantes. Ya, los protestantes, si nosotros estamos hablando una diferencia entre católicos y protestantes, que ese fue el de las guerras por la religión en Europa, los protestantes no tienen devoción para los santos, ¿no? Ni por la Virgen María. Estoy dando algo para que comprendan que son protestantes y que son católicos. En cambio, pues usted sabe que los católicos sí creemos, ¿no? En santos y en la Virgen María. Entonces ahí hay una diferencia entre católicos y protestantes. Los protestantes no tienen devoción por los santos ni por la Virgen María, también, en cambio los católicos sí. También otra de las diferencias entre católicos y protestantes es que la iglesia, ¿no? Es la cabeza o es el lugar donde van los fieles, ¿no? Es como una institución. En cambio los protestantes no siguen al Papa y no forman parte de la Iglesia Católica. Ya, entonces allí vemos la diferencia entre católicos y protestantes, que fue una de las causas en Europa de estas terribles guerras de religión entre estos dos, ¿no? Católicos y protestantes. Estas terribles guerras de religión duraron muchos siglos, ¿no? No importaba en ese tiempo que un hombre fuera bueno, fuera honesto, si lo que a ellos les importaba era la religión, ¿no? Las opiniones que tuviera de la religión. También aquí otro elemento, ¿no? O de las cosas que estaban cambiando fueron los ciertos valores, ¿no? Como la tolerancia, el respeto por la creencia de las otras personas, ¿no? Lo que se vivió en Europa para que llegara a tener este nombre de la Ilustración fueron, querían comprobar, realizando experimentos científicos, ¿no? Que argumentaran todo lo que ellos venían planteando, lo que ellos le había ocasionado esas guerras, ¿ya? Entonces, eso iban realizando. Poco a poco, los seres humanos, ¿no? Como duró siglos este problema de las guerras por religión, poco a poco los seres humanos ya fueron un poco más racionales, no en el hecho de tener una misma creencia o una misma religión, eso no, sino que había un poco más de respeto por la creencia de los otros. Y entonces se fue disminuyendo esas guerras por religión, porque hasta por tener otras creencias eran tratados de una manera distinta, ya en ese entonces. Ya estas ideas, no todos esos problemas que habían vivido, estaban viviendo en Europa, se fueron discutiendo, ¿no? Hasta llegar a un consenso. Todas esas ideas, a partir de 1700, del año 1700,
primero en Inglaterra, luego también fue en Francia. Empezaron a conocerse como ilustración. Profe, ¿cuál era el año? 1700. Ya todas esas ideas, ¿no? Que fueron por religión, que era entre los católicos y protestantes, el respeto por las creencias, ¿sí o no? De las demás personas, todas esas ideas se fueron discutiendo a partir del año 1700, primero en Inglaterra, luego en Francia, y allí es donde empezó a conocerse como ilustración. Ya, son ideas que luego se aplicaron a la educación. ¿En qué sentido estas ideas se aplicaron a la educación? Es decir, que decían que al niño no se le debía enseñar a golpes, sino que con razones. ¿Ya? En lo que era la política, también se aplicó, decían pues que todos tenían que ser tratados por igual, que no debía haber privilegios para nadie, para nada, ¿no? Ni imposiciones para nadie tampoco, ¿no? Por eso teníamos que ser tratados de una forma igual. Entonces, esas ideas fueron las que se aplicaron, que en Francia e Inglaterra se conocieron ya como ilustración, ¿no? En la parte de la educación les indiqué, ¿no? Que ellos decían que al niño no se le debía enseñar a golpes, sino con razones, y en la política que todos teníamos que ser tratados por igual, no tener ni privilegios ni imposiciones. También de allí es que surge un movimiento que cuestionaba el derecho divino de los reyes, porque ese era otro problema. Los reyes pues decían que ellos, todo lo que ellos hacían, dice que venía por la parte divina, es decir, por Dios. Esa era la teoría de ellos y lo que hacían creer a la gente. Entonces, de allí surge un movimiento que cuestionó el derecho divino de los reyes, que eso era que ya la gente ya estaba enseñada, como les dije, los reyes decían que todo lo que ellos hacían, que todo lo que ellos imponían, pues venía de Dios, ¿no? De un ser divino. Entonces, la necesidad de respetar los derechos de cada ser humano y el derecho del pueblo a gobernarse a sí mismo, eso buscó ese movimiento, ¿no? Esa necesidad de respetar los derechos de cada persona y el derecho del pueblo para gobernarse a sí mismo. Allí surge un grupo de pensadores franceses que lanzaron una empresa gigantesca, donde ellos escribían libros, ¿no? Hicieron colecciones de libros que le llamaron la enciclopedia. ¿Ya? Surgen pensadores franceses que lanzaron una empresa gigantesca, escribían sus libros, coleccionaban los libros y a eso le llamaron enciclopedia. ¿Ya? Las que nosotros conocemos, las famosas enciclopedias. Ya aquí, en ella también, en esas enciclopedias, ¿no? Se exponía ideas, conceptos sobre el Estado, que decían estos grandes pensadores que las funciones debían separarse. ¿Cuáles eran esas funciones? Eran la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Nosotros sabemos que también en nuestro país tenemos la electoral, ¿no? Pero en Europa esos pensadores escribían, ¿no? Exponían en esas enciclopedias también sobre el Estado, ¿no? Que esas tres funciones debían estar separadas, tanto la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Aquí surgen pensadores que hasta ahora nosotros escuchamos, ¿no? Hasta hay películas o vemos que se nombren en algún momento en alguna película que nosotros vemos, ¿no? Están los grandes pensadores como, eh, eh, bueno, no les voy a decir los nombres si no les voy a confundir, tenemos los grandes pensadores que surgieron en esa época, ¿no? Pero todas estas ideas de estos grandes pensadores que surgieron y que coleccionaron todas esas ideas en esas enciclopedias, se mezclaba con el hambre del pueblo que estaba viviendo en ese entonces, ¿ya?
Cuando estalla la Revolución Francesa, a causa de todas estas ideas, de estos pensadores que surgían, y sumado, ¿no? Y la mezcla del hambre del pueblo, estalló la Revolución Francesa. ¿En qué año estalla la Revolución Francesa? En el año 1789. Y allí, en esa Revolución Francesa, en el año 1789, es que destronan al rey Luis XVI. Ya, en esa Revolución Francesa destronaron a lo que era el rey Luis XVI y a la esposa, ¿no? También, eso está como un dato importante, una característica importante dentro de la Ilustración. También recordemos que los franceses querían que solo existiera un solo rey, ¿se acuerdan cuando vimos las primeras clases? Entonces, la Casa Real Española estaba compartiéndola con Francia, que era un poderoso enemigo. Ocurre aquí que Inglaterra hizo las paces con Francia, ¿ya? E incluso hasta con Napoleón Bonaparte, Inglaterra, en un tratado que hicieron en el año 1801, porque ahí no es que usted dice, ay, sí, nos llevamos bien como país, no, tiene que constar en un documento que ellos, pues, como se dice, se hacen las paces, ¿no? Hacen su tratado de paz con ciertos países. Entonces Inglaterra lo hizo con Francia, incluso hasta con Napoleón Bonaparte, que era la cabeza principal. Entonces, en un tratado que se hizo en el año 1801. Aquí ocurre en 1801. Ya, también ocurre que España y Holanda invadieron en conjunto a Inglaterra y todas las colonias en América. Ya, España y Holanda, ellos invaden en conjunto a Inglaterra y sus colonias en América, porque Inglaterra era un enemigo poderoso, ¿no? Ya, pero dentro de esta, ¿mande? ¿A quién invaden? A Inglaterra y a todas sus colonias en América. Dentro de esa batalla, Inglaterra derrota por completo a España, ¿no? Porque ahí era como una flota franco-española. Igual Inglaterra vence en esa batalla, ¿no? España y Holanda, ellos lo que hacen estos países es invadirla, y en esa batalla igual Inglaterra gana y derrota, ¿sí o no? A España, la derrota. Y también aquí no solamente que España perdió la fuerza naval que ellos tenían, sino que Inglaterra se volvió una potencia mundial, ¿no? Hasta que llegara la Primera Guerra Mundial, que luego aparece. Pero Inglaterra se vuelve, ¿no?, potencia mundial por derrotar a España. Dentro de esto que estamos hablando, tenemos que igual dar como una característica dentro de lo que Francia ocupa España, que era lo que habían temido por haber aceptado a un rey que era de Francia, ¿no? Porque eso era el objetivo de los franceses. Entonces Francia termina ocupando España. Napoleón, ¿no? Él no se rindió, él quería quebrar la economía británica e impedirle todo comercio con Europa. Ese era el objetivo de Napoleón. Él decretó el bloqueo continental. Napoleón no se rindió, él lo que quería era quebrar la economía británica e impedirle todo comercio con Europa. ¿Qué decretó él? Decretó el famoso bloqueo continental.
bloqueo continental. Y también tenemos aquí, dentro de eso, vivieron muchos años, ¿no? Para resumirle esa parte, porque hay mucha información de lo que hizo Napoleón, ¿no? Que era lo que quería quebrar la economía, todo un proceso, ¿no? Donde duró todo ese proceso más de 15 años. También Portugal, los ejércitos franceses, controlaron por completo a España también por varios años. Pero, ¿qué pasa? Llega un punto, ¿no? Que ya el pueblo español se rebela. Aquí se rebela el pueblo español contra el rey que estaba en ese entonces, que era el rey Carlos IV, en 1808. Y hacen que cambien de soberano a su hijo Fernando VII. Bueno, no saben por qué cambian, si tenían quizás las mismas ideologías, pero quizás hubo un cambio para ellos solamente dándole el poder al hijo, ¿no? Del rey Carlos IV, y deja como soberano el pueblo español. Ubican al hijo de Carlos IV, el famoso Fernando VII. ¿Ya? Igual como lo Profe, empresa, familia, pero ¿en igual qué que año saben se que la revela? dinastía era por familia, pero quizás fue algo positivo porque lo toman como que el pueblo español se rebeló de todo lo que estaba sucediendo, porque por años los ejércitos españoles estaban controlados, ¿no? Todo el pueblo español estaba controlado por los ejércitos franceses. Entonces quizás el cambio de rey sí favoreció, ¿no? A España, porque así lo considero. Dígame, ¿alguien me dijo algo? ¿Alguien me dijo algo?